Hoy sencillamente quiero hacer una recopilación o un comparativo mejor de quién fue Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial versus quién es Iván Cepeda ahora en la segunda vuelta presidencial. Sobre lo primero que quiero hacer énfasis es sobre el tema de los debates. Vimos antes de la primera vuelta a un Iván Cepeda muy empecinado, pienso yo de una manera muy pedante, en decir que no asistía a debates. Pero después de la primera vuelta, viendo que eso no le funcionó, empezó a hablar en la segunda vuelta del deseo, la necesidad de convocar a un debate. Pero ¿cómo? Bajo sus propias reglas, sus tiempos, sus maneras, sus medios de comunicación, sin dar espacio al cuestionamiento libre, al debate libre de opiniones y pues a la injerencia libre de medios de comunicación, prácticamente obligando al candidato de la oposición a que tenía que asistir y quejándose de que por qué no iba, acusándolo de quererse esconder, de no querer ir a debate, siendo él quien en primer lugar dijo que no iba a asistir a debates. Otro tema sobre el que quiero hacer bastante énfasis es frente al tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Vemos a un Iván Cepeda que afirma que va a continuar, que apoya esta medida, que dice estar de acuerdo, pero que vemos después que no le funciona esa idea, que se baja de la Asamblea Nacional Constituyente. Damos en cuenta que hace muy poco salió en una entrevista en RCN como dudando de si sí o si no iba a dejar una Asamblea Nacional Constituyente, pese a que días antes había dicho que no iba a firmar o que no iba a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Aquí vemos otra diferencia entre Cepeda en primera vuelta y Cepeda en segunda vuelta. Otro tema que también es muy cuestionable, que lo veo sobre todo en esta segunda vuelta después de la primera, es a un Iván Cepeda al que le costó aceptar los resultados de las votaciones de la primera vuelta. Muy al estilo de los dictadores de izquierda latinoamericanos, vemos a un candidato renuente a aceptar los resultados de la primera vuelta. Solo los aceptó porque el candidato Abelardo de la Espriella lo puso como condición para debatir. De lo contrario, estaría en la misma posición de su jefe Gustavo Petro. Cosa pues que no me sorprende porque así son muchos izquierdosos, una vez tienen la oportunidad de llegar al poder. Aceptan la democracia cuando les conviene, pero cuando no, la desconocen. El tercer cambio de Iván Cepeda, que ya les había comentado, es con respecto a su plan de gobierno, que vimos en la primera vuelta, un supuesto plan de gobierno de 400 páginas, que no era un plan de gobierno, sino que sencillamente era una recopilación de discursos. ¿Qué pasa en la segunda vuelta? Ahora sí nos dice que presenta un plan de gobierno donde quita las palabras de Asamblea Nacional Constituyente y nos dijo que el de la primera era una recopilación de discursos cuando había dicho que efectivamente sí era su plan de gobierno. Otro cambio que yo veo entre Iván Cepeda A y Iván Cepeda B es el uso de las redes sociales. Inicialmente Iván Cepeda basó más su campaña en presentaciones en plaza pública, afiches, volantes, cual candidato de los años 90. Una vez vio que esto no le funcionó, cambió la estrategia. Otro tema también que me llama mucho la atención, bueno, esto lo vi sobre todo en la segunda vuelta, una vez después de haberse perdido, critica al candidato Abelardo de la Espriella por usar la camiseta de Colombia. Pero ¿qué vemos después? A un Iván Cepeda que también sale con la camiseta de Colombia en actos públicos, en videos, en publicidad, contradiciéndose muy de fondo con lo que dijo inicialmente. Y lo último que me parece también muy grave es que vemos a un Iván Cepeda pues muy tranquilo, entre comillas, con los demás candidatos. Recordemos que aparte de Abelardo había más candidatos en la primera vuelta. Pero que vemos en la segunda vuelta, un candidato al que no le importa dañar la reputación de su oponente con tal de ganar unas elecciones. ¿Y en qué lo vemos? En la demanditis, como le mando yo, que es muy característica del candidato Cepeda. Vimos muchos años a Iván Cepeda detrás de Álvaro Uribe demandándolo por una, por otra cosa.
Y ahora vemos ese mismo modus operandi, pero con Abelardo de la Espriella. Se vio perdido, se vio que no arrancaba en las encuestas, se vio quedado y que aparte de criticar el uso de la camiseta de Colombia, presentar propuestas a última hora, a presentar demandas frente a diversas entidades contra el candidato Abelardo de la Espriella, como una estrategia más para poder enlodar su imagen y quedarse con el poder. Y es muy lamentable, y lo digo de últimas no porque sea lo menos importante, sino porque me parece lo más grave. Como a este tipo de personas no solo les importa decir mentiras, sino que además de eso pretenden enlodar y dañar la reputación de una persona solo para ganar una elección. Y yo les quiero decir algo y con esto me despido. No es que Iván Cepeda haya cambiado, es que Iván Cepeda cambió su estrategia, pero él en sí sigue siendo la misma persona. Recordemos que Iván Cepeda lleva 30 años con el mismo discurso, con las mismas estrategias, con la misma manera de pensar, y que no hace mucho tiempo mostró su acuerdo, mostró su apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Gustavo Petro. Entonces no crean 3 semanas una persona va a cambiar todo lo que ha sido durante más de una década. No cambiaron de discurso, no cambiaron de ideas, no cambiaron de personalidad. Sencillamente cambiaron de estrategia y cambiaron de disfraz para quedarse con el poder.